hace parte fundamental también de las ponencias que se han estipulado en estos momentos y que llaman a algo muy importante sobre el cual nos hará también un aporte muy importante, un colombiano, pero que está en España, afrontando una gran dificultad por todo este tema de la crisis que se vive allá. Entonces, más bien quiero darte las gracias por hacer parte de ese equipo tan importante, por ser parte como aliado estratégico también en el propósito de los líderes de seguridad de todo el mundo, inclusive, y felicitarte por todo el trabajo que haces desde CISOS Club y todas las organizaciones en las cuales participas. Gracias No, por no, ser parte de este escenario, al estimado. contrario, no, de Voy a verdad. dar a Juan David Cardona, nos acompaña desde España, colombiano, pero desde España, quien ha entendido también que hay un tema delicado frente al tema de los riesgos asociados al tema de teletrabajo, pero que nos lleva también a hablar de digitalización y riesgos laborales. Es muy importante también cómo nos lo propuso en el contexto de este gran evento. Y, por favor, Juan David, no sé si nos escuchas. Juan David, ¿nos escuchas? Les escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Aquí te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. Perfecto. Acá voy a intentar compartir la pantalla. Bien, pues recogiendo un poco todo lo que dicen, bueno, primero que todo, buenas noches en Colombia, buenos días a las personas, que sé que hay personas de España, compañeros también de acá, que nos están siguiendo. Darle las gracias a ustedes por esta invitación y esta gran labor que ustedes de Colatka y todos los que hacemos parte de esta gran comunidad estamos comprometidos a lo que yo he llamado la ciberculturización. Y he llamado ciberculturización porque más allá de ir a lo estrictamente técnico, y bien lo acotaba Almanza, que a propósito, acá voy a hacer unas citas y de antemano agradezco al hermano de quien ha participado, doctor Javier Eduardo Almanza Junco, gran laboralista, y también que hace parte del equipo de Arcon Group, que me ha precisado algunos detalles para esta presentación. Y darte las gracias, Aristides, porque de verdad que lo precisaba el anterior ponente, y es que nos hemos olvidado de las personas, y nos hemos olvidado y creemos que todas las personas son técnicas, todas las personas tienen que saber, nacieron aprendidas, nacieron hay una expresión específica que es neonatos digitales, si mal no estoy, eh, y, y pues no es así. O sea, las personas hay que ciberculturizarlas, y esa ciberculturización va unida de la mano en la tecnología y el derecho. Por eso, en esta presentación, en esta oportunidad, les voy a hablar del teletrabajo y sus riesgos laborales desde una perspectiva mixta. Y esa perspectiva mixta es precisamente la vinculación o esa estrechez que tiene las TICs con el derecho. Un poco rápidamente quién soy yo, después lo pueden revisar, les he colgado la presentación y otras, entre otras, la directiva NIS de la Unión Europea, también les compartí el reglamento de protección de datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, una sentencia, la T574, de la cual ya voy a hacer mención, frente al uso de los grupos de WhatsApp en los ambientes laborales. Ahí les compartí algunos documentos. Bien, empecemos diciendo y definiendo lo que nos ha convocado a este webinar, y es la definición primero de teletrabajo. ¿Qué es eso de teletrabajo? Todos hablamos de teletrabajo, se puso de moda el teletrabajo después de casi 11 años, 12 años para ser más exactos, cuando la ley 1221 del 2008 establecía ya el teletrabajo y lo implementaba. Posteriormente,
viene el decreto, viene un decreto que es el decreto 884-2012, por medio del cual se regula algunos aspectos que traía esa ley 1221 del 2008 y los fortalece. Pero entonces ahora se puso de moda por una situación específica y es la pandemia del coronavirus, y nos hemos olvidado, las organizaciones se habían olvidado de que existía y ahora quieren echar mano, si me permiten la expresión, de ese teletrabajo, de esa posibilidad que tienen de brindarle esa posibilidad a las personas de ir y trasladar, y acá hago énfasis en la definición, de desplazar el lugar físico de su oficina, desplazar ese lugar físico al lugar físico de su casa o de un lugar diferente para ejecutar sus actividades laborales mediante el uso de herramientas telemáticas. Es así pues como esta ley 1221, y acá empiezo a hacer el juego o el vínculo más bien entre la ley, entre el derecho y la tecnología. Esta ley trae tres supuestos de teletrabajo. Uno es el teletrabajo suplementario, que es el trabajo con un contrato laboral definido. Y acá viene una de las respuestas a alguna pregunta que tú hiciste anteriormente, frente a qué debemos de hacer o qué deben de hacer las empresas para poder garantizar que un trabajador tenga un buen sitio para realizar o ser un teletrabajador, valga la redundancia. Y ese teletrabajo suplementario va ligado a un contrato laboral, que es un contrato laboral de teletrabajo. Así se llama y así lo han establecido. En ese contrato laboral se deben de estipular ciertas garantías y ciertas características que las trae precisamente en ese decreto 884, regulando esos ciertos aspectos, el artículo 3 en su numeral 4. Y dentro de esas garantías es el tema que nos atañe hoy, las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir. Y acá menciona solamente el teletrabajador, pero no es solamente el teletrabajador, es el teletrabajador y la empresa. Sobre todo la empresa que, como bien lo mencionaba el ponente anterior, debe de darle todas las garantías y todo el conocimiento a ese teletrabajador para garantizar que esos riesgos laborales se minimicen. Y ya voy a referenciar a cuáles son esos riesgos laborales de un teletrabajador, que son prácticamente los mismos de un trabajador normal, pero llevados a un lugar diferente del sitio de trabajo, garantizando así la prestación de un servicio por el cual fue contratado. Viene entonces el trabajador autónomo. Ese trabajador autónomo son aquellos trabajadores independientes o también empleados que se valen de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de sus tareas, pero que las ejecutan en un lugar elegido por él. Y acá vuelve a jugar el tema de cómo está establecido el contrato laboral, si está establecido o no que pueda teletrabajar, y si no está establecido, no es posible en el camino cambiarle este contrato y enviarlo y decirle, no, es que váyase y teletrabaje, a no ser que suceda lo que está sucediendo en este momento. En Colombia, acá en España, ya estamos en confinamiento total, 24/7, salvo algunas particularidades como ir al médico y demás. Pero en Colombia aún no se ha decretado, tengo entendido, y haciendo seguimiento a redes sociales y demás, redes sociales a propósito de confianza, a propósito de las fake news, y tengo entendido que van a hacer un simulacro que ya lo canceló el presidente, bueno, etcétera. Pero supongamos que estamos en Colombia, y en Colombia la empresa no dispone de un contrato de teletrabajo, y en sus políticas de seguridad de la información y en su sistema de gestión de seguridad de la información, haciendo alusión a la ISO 27001 y en la ISO 27032 frente a los stakeholders, que la ISO 27032 es aquella normativa que habla acerca de la ciberseguridad.
que es un poco nueva, pero haciendo referencia a los stakeholders, haciendo referencia al teletrabajador y demás, establece algunos puntos muy exactos de cómo se debe prestar ese teletrabajo. Pero, ¿cómo garantizamos si no lo teníamos establecido? Si es una empresa que nunca se planteó que iba a realizar teletrabajo. Entonces, ¿qué hago frente a esta pandemia? Y en Colombia entonces no se ha decretado el confinamiento, entonces el trabajador, una de las preguntas que surge es, ¿puedo yo, trabajador, ir y decirle a mi empleador que como no está estipulado, entonces yo no puedo teletrabajar? O puedo decirle, mire, yo no tengo cómo pagar un internet, entonces no puedo conectarme. Pues en este momento en Colombia la respuesta del empleador sería, listo, entonces usted no tiene cómo, pues tiene que venir a trabajar acá, a su lugar físico, laboral, normal, el que siempre ha asistido. ¿Pero por qué? Porque no se da un estado de confinamiento. Ahora, se da, digamos que ya el presidente, no va a entrar en temas políticos acá, yo voy a tratar de ser políticamente correcto, aunque a veces me cuesta un poco, pero digamos que se puso los pantalones y tomó la decisión de que vamos a estar en confinamiento y va a haber un toque de queda. ¿Qué sucede? Pues ahí tiene que entrar el empleador a brindar algunas garantías de teletrabajo. Pero, ¿qué pasa si no tenemos esas garantías y nunca nos preguntamos cómo vamos a brindar ese servicio? Entonces ahí vienen todos los problemas de los que ya se ha hablado acá durante toda esta charla, durante todo este panel, y es ¿qué VPN voy a usar? Entonces hacemos uso de NOR, pero entonces si en NOR nos sale bastante costoso, o una de Kaspersky, pero nos sale bastante costosa porque son muchos los empleados, se me desborda mi capacidad. Entonces entra un papel importante, y es el papel que tampoco han tomado conciencia y no han hecho un trabajo de concienciación en las organizaciones de que además en la ley 1581 de 2002 de la Ley de Protección de Datos tampoco se lo plantearon, y sí lo plantearon acá en Europa frente con el reglamento y con la ley orgánica, que es la figura del responsable de los datos y también del responsable y del delegado de los datos. Entonces, y aparte de eso, está la figura también en Colombia del responsable de TICS. Entonces, o del CISO. Entonces, ese CISO que va a tomar esa decisión tiene que brindarle esa posibilidad al empleador de decirle, mire, acá usted no tiene el suficiente flujo de caja para cumplir con estas medidas, pero estas son las medidas más acertadas, porque recordemos que no hay ningún sistema, o no hay un ciberataque, nunca podrá ser, o sea, un ciberataque es inevitable. Entonces, como es inevitable, lo que tenemos que tomar es acciones de mitigación del riesgo y brindar una continuidad de negocio, y para eso están para eso van a estar los ISOs. Voy a pasar acá. Esta es la expectativa que tenemos frente al teletrabajo. El teletrabajador, cuando dice me van a enviar a la casa a trabajar, pues entonces me voy de playa, brisa y mar, y voy a poder ver televisión, voy a poder trabajar desde mi cama, voy a poder trabajar en pijama, voy a poder estar pendiente de los niños y demás. Pues no, la realidad es muy distinta. Y la realidad es todo esto que estamos viendo acá, y que ya va a pasar a abordarlo para ir culminando. Acá tenemos varias realidades. Una, culminamos con esta, y acá vienen. Las realidades son los riesgos a los que nos exponemos. Los primeros riesgos, y que no voy a repetir lo que han dicho todos y lo que van seguramente a hablar los siguientes ponentes, los siguientes contertulios, son los riesgos cibernéticos. Riesgos cibernéticos de los cuales el principal activo que tienen todas las entidades es la información. Y para no entrar a repetir, como ya lo dije, pues es simplemente mirar cómo se brinda, que bien lo habló
el ingeniero David Pereira, cómo blindamos esa VPN y cómo blindamos ese lugar de trabajo. Pero como acá no se trata solamente de mirar unos riesgos ciber, sino los riesgos en contexto, los riesgos generales, entonces vamos a hablar de unos riesgos psicosociales. Y es allí donde las personas, el teletrabajador, inicia a confundir si estoy en mi vida social, en mi vida familiar o estoy trabajando. Y para ello, en esos contratos iniciales que se tuvieron que haber realizado cuando hay unas políticas de teletrabajo, se tienen que dejar establecidos, o bien sea ahí, o bien sea en los convenios colectivos, o bien sea en las políticas de seguridad de la información. Y es cómo voy a teletrabajar. Entonces, establecerle al teletrabajador un puesto de trabajo, establecerle ir y verificar eso previa autorización del teletrabajador. Hay muchos que no están de acuerdo con esto, pero está permitido y se puede hacer con el consentimiento de ir y revisar cuál va a ser la situación, cuál va a ser su lugar físico de trabajo, que tenga buena iluminación, que cuente con los medios necesarios, establecerle que no vaya a trabajar o garantizar que no va a trabajar desde su cama, que no va a trabajar desde la cocina y que no va a trabajar cuidando a los niños. Entonces, todo eso se tiene que establecer previo a, pero el tema es cuando no lo hemos establecido, cuando mi organización no estaba preparada para esto y ahora lo tengo que implementar. Entonces, antes de yo enviar al trabajador, tengo que repensar cómo voy a enviar a ese teletrabajador a que me garantice la prestación del servicio frente a los riesgos físicos, y esos riesgos físicos están ligados a los riesgos de salud. Riesgos de salud que, entre otros, estamos enfrentándonos a cómo está determinado ese lugar de trabajo, que tenga una silla ergonómica, que no es, como ya lo dije anteriormente, que no esté que no trabaje desde su cama, que no trabaje desde la cocina, etcétera. Porque finalmente, pues podemos incurrir en unos accidentes laborales que, como hemos trasladado el lugar de trabajo, pues tendremos que entrar a responder. Y finalmente, y lo más interesante, y en mi concepto, todo yo creo que es muy importante, pero son los riesgos legales a los que nos enfrentamos. Y esos riesgos legales están dados por unos derechos, pero también unos deberes que tienen tanto los empleadores como los teletrabajadores. Y esos riesgos legales están dados, uno, por la desconexión digital. Y de ahí la sentencia que les compartí, que es la T574, una sentencia de tutela, que es contra Comercial Nutresa, donde hacen uso de un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp empiezan a compartir unos audios que ponen en evidencia a un miembro del sindicato, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles para que ustedes la lean, pero simplemente que es la única sentencia en Colombia que ha dejado medianamente claro, que le ha abierto la posibilidad al tema de la desconexión digital. ¿Y en qué consiste eso de la desconexión digital? La desconexión digital no es nada más que tener un horario establecido de trabajo, que sería el mismo que yo tengo en mi lugar de trabajo, pero que después mi jefe o las demás personas no estén solicitándome cosas fuera del horario de trabajo. ¿Puedes confirmar la sentencia? Están preguntando por acá. La sentencia es la T574 del 2017 y ya la colgué en los archivos compartidos. Y van a recibir archivos adjuntos para todos. Ok. Ahora, eso nos abre la posibilidad a lo que aquí en Europa ya está regulado, que es la desconexión digital, como un derecho fundamental digital de los trabajadores, que acá son derechos de cuarta generación. En Colombia tendríamos que repensar si se van a implementar como derechos de quinta generación o si se van a ingresar junto con los de cuarta. Pero bueno, pasando al otro punto de riesgo legal, es el tema de la videovigilancia. Ese tema de que en todo lado ponemos cámaras y trasladándolo al teletrabajo, entonces le puedo yo exigir a mi teletrabajador que haga lo que estoy haciendo yo en este momento o que haga esto que voy a hacer. Yo le puedo exigir de que todo el tiempo lo esté viendo o no lo puedo hacer.
es uno de las tantas preguntas que se plantean al momento de realizar el teletrabajo y que lo planteó el ingeniero Almanza, y es hasta dónde me van a controlar y hasta dónde me pueden controlar sin invadir mi intimidad. Otro tema legal es el tema de si yo estoy frente a un contrato autónomo de teletrabajo autónomo que lo vimos al iniciar, yo me puedo ir para donde quiera, pero entonces puede pedirme mi empleador que le active el geoposicionamiento al computador para él saber desde dónde me estoy conectando, o no lo puede hacer. Acá solamente voy a dejar las preguntas porque me extendería mucho entrando a explicarlas, pero con mucho gusto ahí queda mi correo y con todo gusto les comparto información acerca del tema. Y el último tema es el tema de quién responde por la seguridad de los datos, siendo el activo más importante de una entidad hoy en día, la información. ¿Quién va a garantizar? Creo que ahora viene mi mayor Mike Toro, que hablar del BOD, pero adelantándome un poquito, ¿quién me garantiza a mí que yo no utilice mi computador para otros fines que pongan en riesgo la información que estoy compartiendo mediante el teletrabajo? ¿Cómo garantizo yo eso? ¿Y quién responde o quién sería en ese caso? Que vuelvo y lo repito, en la 1581 no trae una figura definida de responsable y delegado de datos, pero ¿quién me va a responder a mí por esos datos si les llegan a filtrar o si me los llegan? Bueno, dudas, preguntas, aclaraciones, o todo está lo suficientemente confuso. No, la parte que viene es agradecerte la participación, sabemos tu esfuerzo, primero por la situación que se está viviendo en España, nosotros no estamos a ese alcance todavía acá, con proyecciones, y sabemos que sacar el tiempo, la madrugada desde allá, para acompañarnos en este importante espacio, es agradecer primero que todo eso y poner el conocimiento desde todo el equipo organizador, incluyendo la organización Arcon también, y todos, gracias, sabemos que ha sido muy importante también tratar este tema, y dejar esa cápsula de intención para que todos también puedan motivarse por el tema, que es un tema muy importante. De verdad, muchas gracias, Juan David. Y bueno, acá te esperamos en Colombia cuando se resuelva toda esta situación y seguimos conectados. Esa es la idea. Muchas gracias. Hola, Juan David, si me permiten con una pregunta. Una pregunta claro pequeñita. Le saluda Wilmer Azurza de Perú. En principio te agradezco por la presentación muy impecable y la pregunta es esta. ¿Qué recomendaciones nos darían a los países en vías de desarrollo para implementar o acelerar el teletrabajo? ¿Qué regulaciones tendríamos que adoptar? ¿Qué políticas nos recomiendas? Gracias, Wilmer. Y mira, muy oportuna tu pregunta, porque como hay temas que se quedan en el tintero, frente a eso está la ley, aparece la ley 1928, no me tomo más de 2 minutos en explicar esta parte, de 1 minuto en explicar esta parte. Aparece la ley 1928 del 24 de julio del 2018 en Colombia, pero ¿qué traduce esa ley? Es el Convenio de Budapest. Y hago referencia a ese Convenio de Budapest por la siguiente razón, porque el Convenio de Budapest establece que todos los estados que hayan ratificado ese convenio, del cual hace parte Perú, Colombia y casi todo LATAM, exige que hayan unos planes, una responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso en Colombia han sido muy reacios a adoptar esa política, pero va a llegar el momento, porque si Colombia ya lo ratificó, tiene que implementarlo. Y esa responsabilidad penal está basada, se puede prevenir, y eso sería otro tema, pero se puede prevenir con temas de compliance. Es decir, poniendo en práctica, o más bien haciendo uso de las buenas prácticas, como cuáles: Directiva NIS, que ya la mencionaron, el RGPD, que es aplicable y traslapable a cada una de las legislaciones, a pesar de que sea europea o que aplique para la Unión Europea.
el Código de Derecho de la Ciberseguridad, que también se los compartí, la estrategia de ciberseguridad. Todo esto hago referencia a situaciones o más bien a legislación europea, pero que estamos implementando en la TAM, porque tarde o temprano tendremos que tomar como referencia esto. Aparte de eso está, en Colombia estaría la ley 1581 del 2002, que es la ley de protección de datos. En Perú les voy a compartir una imagen también acá, que es donde están todas las leyes de protección de datos en la TAM. Y aparte de eso están la implementación impecable de la ISO 27001 y 27002 frente a los temas de seguridad, de sistemas de gestión de seguridad de la información y los controles, los 114 controles que hay que aplicar. Y aparte de eso, la ISO, mejor dicho, las ISO que hagan referencia a ciberseguridad y sistemas de gestión de seguridad de la información. Ya lo otro es articular la parte legal, mirar si está regulado o no el teletrabajo en tu país y articularlo con esas buenas prácticas y así blindar la empresa y poderle garantizar una estabilidad a ese teletrabajador y blindar tu empresa haciéndola cibersegura. Perfecto. Yo creo que con eso también la idea es que surjan, como lo dijiste, más preguntas. Queremos que estos espacios sigan creciendo. Por eso también va a quedar a disposición un correo electrónico, preguntas para poder seguir haciendo escenarios de este tipo en segunda instancia. Por el tiempo, lastimosamente, y no quiero, por supuesto, trasnocharte más allá desde España. Gracias por ser parte de este evento y bueno, y también esa pregunta tan importante que hizo Wilmer, porque hace parte también importante de este intercambio de conocimiento, que es el espacio también que se está generando el día de hoy.